La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9:00 con 22 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Antes de irnos a la pausa, ya la estábamos adelantando, aquí íbamos a platicar el día de hoy sobre el tema que se ha venido dando desde la semana pasada con el uso, o más bien con la información que ha surgido de los motoladrones y la reacción que ha tenido la población referente a esto. Recordará usted, en el primer caso, a una persona de manera lamentable le roban o le intentan robar 200,000 pesos y termina arrollando a los motociclistas. Unos días después también se sabe de otras dos personas que le roban el celular a otro ciudadano. Y bueno, en el escape, y eso se supo después con la información que dio la Fiscalía General, en el escape ellos se estrellan o se impactan contra un árbol y finalmente terminan perdiendo la vida. Algo, y es aquí donde me gustaría comenzar la plática, es donde la población empieza a festejar, uno, las acciones que está haciendo la misma población para hacer justicia por su propia mano, y dos, también empiezan a festejar las muertes de otras personas, en este caso, bueno, dos presuntos delincuentes. Por eso decidimos invitar el día de hoy a Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en seguridad, y Alfredo Rico, sociólogo, investigador y académico también de la Universidad de Guadalajara, para platicar un poco sobre esta concepción o este nuevo engranaje que se está dando en la ciudad, esta falta ya de apoyo o de credibilidad que tienen las mismas autoridades, y de finalmente qué orilla a una sociedad a empezar a creer que la justicia por su propia mano es el único camino o el mejor camino viable. Francisco Jiménez, Alfredo Rico, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, a la orden como siempre. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí acompañándolos. Francisco, me gustaría comenzar contigo y preguntarte, sí. Bueno, se sabe que ha ido cambiando la forma en cuanto a operar de estos llamados motoladrones, que primero comenzaban con motocicletas de bajo cilindraje, ¿no? Y que después eran como muy fácilmente ubicados y empezaban a aumentar a motocicletas de más potencia, decían ellos mismos, para la hora de que escapaban pudieran una ir más rápido y otra dar las vueltas, ¿no? Con mayor seguridad para ellos, porque se sabía que en estas escapadas pues muchos en una curva o algo caían y finalmente terminaban detenidos. Se ha hecho, y no es un asunto reciente, muchísimos operativos, o por lo menos se han anunciado muchísimos operativos en la ciudad para erradicar este problema de seguridad, y bueno, hasta el momento parece que no han servido absolutamente para nada. Sí, efectivamente, no han dado resultados, la ciudadanía sigue preocupada y ya se está ocupando. O sea, no solamente se ha preocupado, yo en su momento me tocó, incluso puedo hablar de esto, dar un testimonio, hace 5 años cuando esto apenas iba iniciando, yo estaba precisamente dando una entrevista banquetera en la calle, cuando se me aproximaron 2 sujetos en una motocicleta, y son muy hábiles, hay que decirlo, son inteligentes, hábiles, y bueno, me arrebataron el celular y me tocó vivirlo, da mucho coraje, y se siente impotencia, definitivamente no puede uno hacer nada porque van 2 regularmente. Entonces, en primer lugar, yo pienso que tendría que buscarse algún mecanismo para prohibir o inhibir que anden 2, porque uno solo no puede operar. Esto es algo muy sencillo, o sea, solamente 2 sujetos pueden operar de esta manera, pero ahorita en este momento andan hasta bandas de 10, o sea, se ha multiplicado y se han dado con las políticas públicas idóneas para abatir o erradicar este mal que tenemos en nuestra sociedad. Y finalmente también comentaba Isaac Telosa, reportero nuestro y del Informador también compañero, que en una investigación que hizo precisamente sobre este tema de motoladrones, que en los últimos 3 años ya se han reportado 1,139 robos en moto. Algo que está hablando de prácticamente, bueno, más de un robo al día. Claro. Y finalmente también Alfredo Rico, sociólogo y académico de la Universidad de Guadalajara, la gente comienza a pensar, y es lo que decía al inicio de esta charla, que la solución es tomar justicia por su propia mano. Algo, corrígeme si estoy equivocado, que por lo menos en mucho tiempo no se había visto en Guadalajara. Sí, coincido plenamente, ¿no? Es una situación que en nuestra ciudad no era común ver una reacción de esa manera de los ciudadanos. Tiene que ver con 2 fenómenos, me parece. Una situación de hartazgo, como tú lo mencionabas, es decir, que hay un cansancio por la impotencia que se siente, el hecho de que tú sufres un delito
y no hay una autoridad que responda, que esté detrás de ello para responder y resarcir el daño, ¿no? Si uno ve las estadísticas, es infinito el número de casos en los que, primero, no se reportan las situaciones de delito que sufren los ciudadanos, y segundo, de las que se reportan, el alto número de los que no son resueltos, ¿no? Que son casos que quedan archivados y que quedan sin resolver. En ese sentido, en la medida que falla el sistema, que la impartición de justicia falla, evidentemente tiene que haber una reacción de parte de los ciudadanos. Y el caso de los tapatíos, se está empezando a romper este miedo. No lo digo con un asunto que me deba complacer, sino por el contrario, un asunto que debe preocuparnos, porque efectivamente se tiene que recurrir a los propios recursos para tratar de resolver una situación en donde en teoría hay una institución responsable de resolverla, ¿no? Hay una institución que está fallando y lamentablemente tenemos que llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Más allá del debate moral de si es correcto que en las redes sociales se diga que se haga patria y se mate a un motoladrón, también lo que es cierto es que es un exceso señalar eso, y del otro lado hablar lo que dicen los amigos de los motoladrones, que el Estado roba más y nadie dice nada, ¿no? O sea, hay una situación ahí de desesperación, de hartazgo, pero al mismo tiempo también hay una evidencia de que las instituciones están fallando, en este caso la institución que imparte la justicia. Y finalmente también un asunto de completa impunidad. Comentaba hace unos días en las redes sociales César Cuevas, quien es un especialista en seguridad ciudadana aquí en Guadalajara, y decía él en su cuenta de Facebook, decía: tengo solamente 2 días analizando los perfiles de los chavos que defendían a los jóvenes que murieron después de robar un celular, lo que comentabas hace un momento, Alfredo, de que varios de estos amigos de uno de los fallecidos decía que el gobierno robaba más y finalmente no hacíamos nada y nos quejábamos por el robo de un celular, ¿no? Entonces dice César Cuevas: si la fiscalía hace lo mismo, analiza la información, fácil pueden dar un supergolpe a toda una red no estructurada de jóvenes que se dedican a esto. Hay datos importantísimos que ayudan sin duda a dar con mucho, pues hasta lo insinúan en sus posts, dice. En fin, si quiere la fiscalía puede realmente desarticular estas bandas de vehículos. Francisco Jiménez, y es precisamente también una parte de lo que se manejaba y que me gustaría platicar regresando de la pausa con los dos, porque uno habla precisamente del hartazgo de la población, como bien lo señala aquí el doctor Alfredo Rico, y de que la gente considera inclusive como héroes a las personas que están cometiendo justicia por su propia mano. Y por otro lado también habla Francisco Jiménez Reynoso, investigador y especialista en temas de seguridad, habla de la impunidad que se está dando en el estado, en Jalisco, en cuanto al tema de seguridad, precisamente por lo que comenta César Cuevas en sus redes sociales, de que ya de manera abierta estas personas están platicando o presumiendo los crímenes que cometen en la ciudad a través de esta técnica de motoladrones. Vamos a una pausa y regresando platicamos de ello. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Qué bueno que los atropellaron o qué malo que los atropellaron, es lo que estábamos platicando también hace un momento fuera del aire con Francisco Jiménez, académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad, como usted ya lo sabe, y Alfredo Rico, también sociólogo y académico e investigador de la Universidad de Guadalajara. Y platicábamos un poco antes de irnos a la pausa y durante también la pausa, le he de ser sincero, sobre esta reestructuración o esta situación que se está dando en la ciudad, y hay dos partes muy interesantes. Una desde la parte de sociología, Alfredo, que es el asunto de finalmente qué partido estás tomando o de qué lado te estás yendo, ¿no? Si finalmente estás tú de acuerdo en que la gente haga justicia por su propia mano, o si también estás en contra de que esto suceda. Y esto nos lleva, bueno, primero es un conflicto ya social que se está dando en la ciudad, y por otro lado, que también lo que platicábamos Francisco Jiménez, es el asunto del momento en el que uno es víctima y se convierte en victimario, pues finalmente también está cometiendo un delito, y entonces comienza a complicarse más el tema de la seguridad en el estado. Alfredo Rico. Sí, comentamos fuera del aire que se trata de un debate que se está convirtiendo en un debate moral. El hecho de definir si efectivamente es correcto que la gente comience a tomar justicia por su mano propia ante la incapacidad de las autoridades para hacerlo. O por el otro lado, si es incorrecto que haya llegado a este extremo de que incluso uno de los chicos haya perdido la vida, ¿no? A mí me parece que lo que está detrás, más allá de qué posición tengas, es la evidencia de una institución que está fallando, la incapacidad de un Estado para, digamos, ofrecer oportunidades a los jóvenes. Al final estos chavos no están ahí solo por gusto,
¿no? Fueron arrastrados por un sistema que no es capaz de generarle oportunidades para dedicarse a otras cosas. Supongo que nadie, como la prostitución, como temas del delito, nadie lo hace por voluntad. Más allá si en el camino le agarras el gusto y le agarras el modo, más allá de eso, al final, porque también es parte de la condición humana, nadie tiene la voluntad per se de dedicarse a este tipo de cosas, ¿no? Como lo que se dedican estos chavos de motoladrones, ¿no? En este sentido, quien celebra el hecho de que se haya hecho justicia por mano propia, seguramente son aquellos también que ya vivieron una situación o conocen situaciones de este tipo que son además injustas y que son además frustrantes, ¿no? Porque finalmente quien es capaz de tener un patrimonio tampoco lo ha conseguido solo por estar sentado en su casa. Es producto de trabajo también. En ese sentido, se entiende y se justifica que se señale estas cosas de manera positiva y diga qué bueno que le pasó esto a estos chavos, ¿no? Pero por el otro lado también son los motoladrones, son gente que tiene una vida social, que tiene una serie de situaciones que seguramente también genera lazos emotivos con otras personas que hacen o que llegan al extremo de defenderlos, ¿no? Esta situación complicada se podría evitar si tuviéramos un sistema de justicia que efectivamente fuera eficiente y tuviera la posibilidad de resolver casos de esta naturaleza sin que la gente por su propia mano tuviera que recurrir a este tipo de recursos, ¿no? Francisco Jiménez Reynoso, ¿qué es lo que dice la ley? Y también saber si el Estado de Derecho en nuestro Estado está completamente rebasado. Bueno, reforzando lo que dice mi compañero y amigo Alfredo, efectivamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en algunos artículos pues algo muy relacionado con el tema. En primer lugar, reforzando lo que comenta mi compañero Alfredo, es todos los mexicanos tenemos derecho a tener una vivienda digna y decorosa, y el Estado tiene que garantizarla, el que todos tengamos la oportunidad de estudiar y de desarrollarnos plenamente en este país, cuestión que no está sucediendo. En relación a este tema, también podemos manejar algunos artículos constitucionales en el que es importante destacar que nadie puede hacer justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que está para eso, precisamente, para hacer justicia, para que impere la ley. Pero ¿qué pasa si no funciona? Pues entonces sucede exactamente lo contrario, que la gente comienza precisamente a practicar lo que jurídicamente conocemos como la autotutela. La autotutela no es otra cosa sino como una especie de venganza privada, ya muy primitiva, que la gente comienza a vengarse el ojo por ojo, por ejemplo. Es una cuestión alusiva al tema. Tenemos otro artículo también que viene a contraposición de lo que está haciendo y pone en entredicho lo que hace la autoridad. Nadie puede ser molestado en sus cosas, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito. Este es una ancla ahí muy poderosa para que la autoridad pueda desarrollarse plenamente y atenuar este problema que tenemos. Otro es la libertad de tránsito que tenemos todos los mexicanos. Una de las propuestas que yo haría en un momento dado y buscaría los mecanismos es evitar que deambulen de a dos motociclistas. Esto es que sea por la situación que se vive, que sí es una situación de crisis, aunque no recuerdo qué autoridad salió a decir que no había una crisis en esta materia. Sí la hay. Desde hace muchos años se han venido fortaleciendo estas bandas de motoladrones, se han venido solidificando y yo considero que sí tiene que tomarse medidas drásticas. Y señalar que las víctimas pueden convertirse en victimarios, y hay que advertirle a la ciudadanía que quienes sean víctimas de que le robaron un celular y lo persiguen, lo atropellan, puede convertirse entonces en victimario e ir a la cárcel, hay que decirlo, hay que señalarlo, por homicidio, y pone en riesgo ya su libertad, su entorno familiar, y de eso debemos estar conscientes como sociedad, de que a él sí le puede afectar de una manera drástica a un ciudadano de bien que haya sido víctima, pero que puede polarizarse la situación en cuestión de minutos. Sí, una persona que sabe que no hay una patrulla que va a seguir, que va a perseguir, y él decide seguirlos, echarles el carro encima a dos personas que van en una motocicleta, se le puede complicar su situación jurídica, y efectivamente, bueno, hay excluyentes de responsabilidad penal
como es la defensa de su patrimonio, la defensa del honor. Sin embargo, tienen un límite, hay que advertirlo. Alfredo Rico, estos dos casos que se dieron la semana pasada, ¿se pueden considerar como hechos aislados o ya se pueden empezar a considerar como focos rojos de esta reestructuración de la percepción que puede empezar a tener la gente y finalmente de una solución? Te pregunto porque también platicabas hace un momento, finalmente las autoridades, ¿qué hacen? Si detienen a esta persona que atropelló a quien le robó su celular, bueno, pues parte de la población va a estar en contra, y si lo sueltan, parte de la población también va a estar en contra. Claro. No, a mí me parece que son hechos que coincidieron sencillamente, aunque puede ser la evidencia de algo que comienza a generalizarse, no lo podemos decir ahora todavía. Eso es muy reciente, son casos, son pocos casos, entonces no podemos hablar. Si tú hace un momento comentabas la estadística de más de 1,000 hechos denunciados, sin mencionar los que no han sido denunciados, más de 1,000 casos denunciados, de esos ocurren 2, me parece que estadísticamente por lo menos no son una evidencia. Claro que en otro sentido también son de llamar la atención, y habría que poner el ojo en cómo va evolucionando este problema. Evidentemente, por tratarse de un tema que ya es mediático, las autoridades van a poner más atención, sin duda, a tratar de evitar estas situaciones, incluso a tratar de acotar, porque si tienen elementos, me parece, para, disminuir este tipo de situaciones, que no ocurre no solo porque no tengan la capacidad, como el investigador que leías el mensaje hace un momento, que no tengan la capacidad de hacer este tipo de investigación, sino porque evidentemente también hay alguien detrás, dentro de las autoridades, que no permite que esto ocurra, ¿no? Es conocidísimo todos los casos que se mencionan, que salen a la luz pública, de autoridades y funcionarios que están coludidos también con el crimen organizado. Y aunque estas bandas no tienen una estructura formal, evidentemente que tienen una forma de operación medianamente organizada que les permite ser efectivos y presentar casos y situaciones en donde ellos sin duda han tenido muchos casos de éxito, en los que han tenido la posibilidad de hacer los robos y de tener muchísimas ganancias también, ¿no? Debe haber autoridades también detrás de todo esto. Entonces, es una situación en donde no podemos hablar de que ya va a ser algo que se generalice, ojalá no, que la autoridad efectivamente pueda responder. Y por el otro, me parece que se complica cuando una cuestión jurídica se combina con una cuestión moral, es decir, de si fue correcto o no fue correcto que hayan dejado salir a este señor que estaba defendiendo su patrimonio, o si al final había cometido también un delito al haber hecho daños a otras personas, ¿no? Más allá de la situación por la que se haya dado. Es un problema moral complejo, aunque jurídicamente debe tener una salida, ¿no? Maestro Francisco Jiménez, finalmente, en cuestión de seguridad, ¿cuál sería o tendría que ser, desde su punto de vista, el primer paso para empezar o para evitar el tema, esto que lamentablemente estamos platicando, y finalmente para comenzar a desarticular de manera real esta red de mafia de motoladrones? Bueno, se deben de generar las políticas públicas idóneas para combatir este problema que tenemos. Una de ellas, hay focos rojos dentro de nuestra sociedad. O sea, los motoladrones aprovechan la oportunidad, saben dónde hay un mayor número de gente distraída, porque hay mucha gente, o sea, eso es lo que ellos procuran. Si tú vas hablando, hay que tomar también acciones preventivas nosotros como ciudadanos. Esto es evitar estar hablando por teléfono en el carro con el vidrio abajo. Eso nos pone en una situación vulnerable. En la calle, caminando, nosotros vamos con una plática, vamos relajados y llegan por detrás porque actúan con premeditación, alevosía y ventaja los motoladrones con estas calificativas. Entonces debe de haber cámaras estratégicamente colocadas en los puntos claves donde hay mucha gente deambulando, distraída o relajada. 1, 2, ¿por qué no emplacar a los motociclistas y evitar en un momento dado regular, aunque va a contrapelo de algunos artículos constitucionales que yo mismo acabo de comentar? Sí, nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, hay libertad de tránsito supuestamente, sí, pero si tenemos una crisis hay que buscarle solución a esa crisis, ponerles placas en los cascos, que usen cascos. Las motos no son para subir a toda una familia, son para un transporte y que sea individual en este momento por la crisis que estamos atravesando. Eso conjugado, la aportación de placas en chamarras, por ejemplo, o en cascos, para saber quiénes van, cómo van.
Y evidentemente, si van dos jóvenes de edad temprana pues es evidente que más o menos traen alguna intención no muy buena por lo que se está multiplicando en nuestra sociedad. Entonces, hay varias estrategias que sí definitivamente se pueden echar a andar. Sin embargo, yo veo a la autoridad muy lenta cuando la criminalidad va a pasos agigantados caminando. Y finalmente, bueno, de manera lamentable el tiempo se nos ha terminado. Me gustaría retomar esta conversación con ambos, Alfredo Rico y Francisco Jiménez, más adelante. Claro que sí. Porque también comienza a darse otra parte que es el asunto de la estigmatización hacia los motociclistas. Son 9 de la mañana ya con 47 minutos. Alfredo Rico, sociólogo académico e investigador de la Universidad de Guadalajara. Francisco Jiménez, especialista en seguridad y también académico e investigador de la UDG. Muchísimas gracias por acompañarnos en cabina. Gracias. Y espero realmente que pronto podamos continuar con esta plática y hablar también, como le decía, de esto que se está dando en tema de estigmatización hacia los motociclistas. Con mucho gusto. Con gusto, claro. Muchas gracias.